¿Es la prostitución tal y como la imaginamos? ¿Cuál es la realidad de las trabajadoras sexuales? ¿Quién la consume? ¿Son las redes sociales un aliado a la hora de permitirnos conocer esta realidad? Para ello, hemos venido hasta Cartagena, al emblemático Bar Sol, donde nos encontraremos con Dani, un técnico del Departamento de Salud de la Cruz Roja desde hace 2 años. Él nos hablará desde su punto de vista sobre cómo Cruz Roja entiende, trata y aporta a esta realidad. Cada día nos cruzamos con miles de historias. Algunas nos pasan desapercibidas, otras nos hacen girar la mirada un instante para luego seguir nuestro camino. Sin embargo, hay historias que hacen que cambiemos la forma en la que vemos nuestra realidad y nuestro entorno. Desde Cruz Roja os presentamos un nuevo formato, un formato en el que nos cruzaremos con realidades que, a pesar de ser invisibles en nuestro día a día, son reales para las personas que las viven. Hoy nos cruzamos con la prostitución en la región de Murcia. Ay, bueno, ¿qué vamos a tomar? Bueno, como estamos en Cartagena... Pues un asiático, ¿no? Perfecto. Venga, va. Pues 2 asiáticos, porfa. Pues nada, por fin estamos aquí, Dani. Vamos a ver. ¿Sabes que creo que es el primer asiático que me tomo? Bueno, no puedes venir a Cartagena e irte de aquí sin probar un asiático. Pues sí, vamos a ver qué tal. Bueno, Dani, pues cuéntanos un poco, ponos en contexto. Para alguien que no sepa nada de este tema, ¿cuál es la realidad de la prostitución en Murcia y en Cartagena? Bueno, mira, para contextualizar un poco, primero tendríamos que hablar del marco legal. Y a nivel europeo es que no existe un marco legal común con respecto a la prostitución. Podríamos hablar de 4 esquemas legales, ¿vale? Que serían el prohibicionista, el reglamentarista, el abolicionista y el legalizador, ¿vale? El prohibicionista básicamente es el más represivo. Entiende la prostitución y todo lo que gira en torno a ella como un delito, tanto a las personas que ofertan servicios sexuales como a los que consumen. Es un modelo que prácticamente no está implantado en ningún país y no cuenta con medidas sociales que apoyen a las personas que quieren buscar un estilo de vida alternativo. En cuanto al reglamentarista, podríamos decir así en breves líneas, que entiende la prostitución como un mal menor que siempre va a estar allí, que no existe una manera de erradicarlo. Entonces lo que busca es poner unas normas, buscar unos espacios y unos tiempos en los que se pueda ejercer. En este punto puede entender en algún sentido la prostitución como un trabajo, ¿vale? Luego estaría el abolicionista. Entiende a las mujeres como víctimas de la situación y penaliza al hombre. Vale, sí. ¿Vale? Ese sería el tema del abolicionismo. La pregunta, por ejemplo, ¿en España la prostitución es ilegal? No, en España no es ilegal, pero tampoco está regulada. Nos faltaba por mencionar de estos 4 marcos legales el último, que sería el legalizador, que es el que entendería el ejercicio de la prostitución como cualquier otro trabajo, estableciendo para ello medidas que equiparan la prostitución a otros sectores comerciales y todo lo que abarca el tema de la industria del sexo. Estaríamos hablando de pornografía, estaríamos hablando de instalaciones en las que se ejerza. Me preguntabas por el tema de España. Sí. En España es que el marco legal es bastante confuso y ambiguo. No es ilegal el ejercicio de la prostitución, lo que sí está penado es el tema del proxenetismo, es decir, cuando esa prostitución se ejerce de forma obligada, a través de violencia, a través de coacción, a través de engaño, o aprovechándote de la propia situación de vulnerabilidad de la persona, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que al final son los ayuntamientos y las administraciones locales las que a través de sus propias ordenanzas y planes regulan esta situación. Entonces te quiero decir, no hay una ley a nivel España, a nivel nacional, que la regule. Simplemente es cada municipio, cada región tiene su propia legislación, entiendo. Más que legislación, son estas normas, son estos planes. En algunos municipios se entienden como faltas administrativas, en otras se pueden penalizar un poco más. Cruz Roja, como está presente en distintos municipios, te puedo decir que las realidades de estas mujeres son distintas. Nosotros actuamos en la zona sobre todo de la comarca de Cartagena, estaríamos hablando de la zona urbana y algunas pedanías, y luego también en municipios como Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco. Y durante esta pandemia también hemos intervenido a través de otras asambleas locales en Cieza, en Archena, en Fortuna.
Más o menos Cruz Roja Cartagena, ¿cuántas mujeres atiende? En Cartagena atendemos alrededor de 100 y pico mujeres al año, Ya. en lo que es Cartagena, la parte urbana y las distintas pedanías. El resto serían estos distintos municipios donde estamos atendiendo a las mujeres. Vale. Ahora mismo, con las mujeres que trabajamos en la zona de Murcia, sí que nos hablan de algunas medidas quizás un poco más restrictivas, ¿no? Tirando un poco más hacia el tema de las multas. En Cartagena hace tiempo que no nos encontramos con ese panorama. Y Dani, una pregunta, ¿crees que las redes sociales cómo afectan a cómo se ve la prostitución? ¿Crees que quizá hacen que tengamos una visión un poco sesgada de cómo es su realidad? Nosotros hemos apreciado que ha habido un aumento de oferta que tiene que ver con un aumento de la demanda. La pandemia creemos que también ha favorecido el consumo de este tipo de prostitución y nos preocupa bastante porque ofrece una visión bastante sesgada de lo que es la realidad de las mujeres, al menos con las que nosotros trabajamos. Son realidades bastante diversas, en algunos casos complicadas, y a veces a través de las distintas plataformas se ofrece una visión un poco romantizada de lo que es el ejercicio de la prostitución. Vale. Las webcam, las camgirls y todo esto ofrece solamente la parte que tú ves delante de la cámara, pero no te cuenta la historia que hay detrás de esas mujeres, la situación de necesidad, las familias a las que tienen que sostener, esos descendientes, esos ascendientes, tanto las mujeres españolas como las que vienen de otros países. Claro. Hemos hablado ahora como del contexto, pero ¿me podrías dar un perfil general de cómo son las mujeres que ejercen prostitución? Sí, mira, te puedo hablar de las mujeres a las que atendemos. La mayoría de ellas serían mujeres de entre 25 y 45 años. Gran parte de ellas extranjeras, con familiares a cargo, como te he comentado, ascendientes o descendientes, y en muchos de los casos son el único sustento de esos hogares. Son el único pilar y la única fuente de ingresos. Hablamos de mujeres con un nivel formativo diverso, en algunos casos con estudios básicos y en otros casos hablamos de mujeres con estudios superiores, que al haber tenido que emigrar por las situaciones de sus países no han podido homologar esos estudios, no pueden ejercer sus profesiones aquí. Cuando me hablas de que son mujeres extranjeras, normalmente ¿qué porcentaje estamos hablando? En mi proyecto estaríamos hablando de más de la mitad de las mujeres. Más de la mitad. Vale. Y me gustaría saber, hemos hablado del perfil de la mujer que realiza prostitución, pero me gustaría que me contaras sobre el cliente. ¿Cómo es la persona que consume prostitución? Mira, nosotros nos centramos en el trabajo de acompañamiento a la mujer, a las mujeres que ejercen prostitución. Y te hablo de mujeres, ¿vale? Porque la mayoría de las personas a las que atendemos son mujeres. Es verdad que también existen casos de hombres, pero son casos puntuales. Y en el caso de las mujeres trans estaríamos hablando también de otra problemática que si quieres un poquito más adelante ahondamos. Claro. Ellas nos hablan de clientes que abarcan una gran franja de edad, cada vez son más jóvenes, esto sí que nos llama la atención cuando nos hablan de esto, son clientes cada vez más jóvenes, y son hombres que cada vez normalizan más el tema del consumo de prostitución, asociándolo a una forma de ocio habitual. Claro. Es decir, una fiesta puede terminar perfectamente yendo a tomar copas en un sitio en el que se ejerce prostitución, que si bien no todos terminan solicitando los servicios de estas mujeres, sí que consumen alcohol allí y tal, es como una normalización del ocio, ¿no? Claro, quizá nosotros, desde mi punto de vista y quizá el punto de vista de las personas jóvenes, tenemos una idea de la persona que consume prostitución quizá un poco alejada de lo que luego es la realidad. Sí, quizás cuando hablas de prostitución te viene a la mente que ese señor mayor, claro, quizás poco agraciado, que lo que nos vende a veces un poco, sí, yo qué sé, el cine, la serie, las películas. Sí, al final, ¿no?, lo vemos en medios también. Exacto, pero no, por lo que ella nos cuenta, podría ser cualquier persona, podría ser tú, podría ser yo, gente incluso con... que podríamos pensar, quizás esto está más asociado a otras épocas, a niveles formativos bajos y demás, pero no, el abanico es muy amplio, el cliente es diverso también, como las realidades de ellas, los clientes también son diversos. Antes has hablado de la realidad de las mujeres que ejercen prostitución y son transexuales. Me gustaría que indagaras un poco más en esto. ¿Su realidad es la misma? ¿Podríamos enmarcarla dentro de lo que hemos hablado antes?
¿O tiene matices y es un poco diferente? Podríamos enmarcar dentro de las dificultades que tienen las mujeres cis, pero tendríamos que sumarle algo. Porque si bien en España se han dado pasos para conseguir la igualdad de derechos y libertades de las personas trans, en algunos países, sobre todo en las que son extranjeras, en los países de origen, quizá estos pasos no se han dado. Entonces existe una dificultad en el acceso a recursos formativos y laborales, ya que no se corresponde su identidad con el género que se les asigna en su documentación. Te pongo un ejemplo. Sí, vale. Cómo esto dificulta la inserción de estas mujeres o el escoger un estilo de vida diferente. Existen proyectos de empleo y proyectos formativos orientados a mujeres en dificultad social, que son un colectivo que requiere un cuidado especial y con el que se tiene que trabajar con perspectiva de género y demás. ¿Qué pasa? Que estos proyectos están muy bien orientados, pero no pueden acoger ni pueden atender a mujeres en cuya documentación ponga hombre. Claro. Esto nos ha pasado en varias ocasiones, entonces se quedan fuera de esos recursos. Claro, y ahora mismo no hay una solución para eso. No. Desde las distintas entidades del tercer sector que trabajamos con ellas, se hacen peticiones, se plantean alternativas, pero es como un limbo administrativo en el que se queda. Y Dani, dime, ¿es sencillo que las mujeres entren a trabajar con vosotros, que tengan confianza en lo que hacéis, en el proyecto? A ver, para mí personalmente no ha sido difícil empezar a trabajar con ellas, porque hay un trabajo que ya estaba hecho, es el camino que han hecho las compañeras, las mujeres que estuvieron antes que yo. El proyecto tiene casi 20 años, entonces esos contactos estaban ya hechos. Yo sigo yendo a los sitios que ellas iban, y si hay algún sitio nuevo son mujeres que ya saben de este trabajo que hacemos, ya las conocían y nos siguen contactando a través de nuestro número de teléfono, a través de conocidas, a través de compañeras, ¿no? Se ponen en contacto con nosotros y nos facilita esa entrada. Vale. Y antes hemos hablado un poco del tema de salud, y me gustaría saber si las mujeres que ejercen prostitución son conscientes de su salud sexual y si también es consciente el cliente, o el cliente normalmente quiere utilizar profilácticos, no quiere utilizarlos, son las mujeres las que tienen que poner ese tipo de reglas, o cómo funciona. Para sorpresa de muchos, quizás, esto que te voy a contar, las mujeres son bastante más conscientes de su propia salud que la de los hombres que demandan prostitución. Nosotros hacemos con ellas muchísimo trabajo de sensibilización con respecto a la prevención del VIH y otras ITS, y ellas eso lo tienen bastante interiorizado. De hecho, con el tema de la pandemia han estado bastante sensibilizadas y con bastante miedo a la transmisión del COVID, y les provoca mucho más miedo e inseguridad porque ellas, con respecto a otras infecciones y otras enfermedades, ya tenían esa información, claro. Ya sabían cómo actuar, tenían sus rutinas y demás, sus cuidados médicos, el uso de profilácticos, y ahora se han quedado un poco con este miedo nuevo, ¿no? De cómo funcionamos con esto. Claro, entonces es un poco la persona que consume la prostitución la que Exacto. incita a no utilizarlos. Sí, en esto tiene mucho que ver el tema de lo que vemos en pantalla, ¿no? Me preguntabas antes por los medios y demás. Sí. Y al hilo de eso, sí que si la educación sexual que estamos recibiendo depende de lo que recibimos en medios, los hombres solicitan aquello que ven en pantalla. Entonces, eso es un mundo ficticio, es gente que antes de ponerse delante de la pantalla se han hecho sus test y demás, y luego lo solicitan. Y suelen ser bastante insistentes, pero te digo que nuestras usuarias son bastante conscientes de estos riesgos e intentan siempre poner los medios para evitar cualquier tipo de enfermedad. Claro. Y desde Cruz Roja, realmente, ¿cuál es vuestra misión para con estas mujeres? Bueno, desde Cruz Roja, y partiendo de la base de los principios que tiene Cruz Roja, entre ellos se encuentran el de humanidad, el de imparcialidad, el de neutralidad, el de voluntariado y el de universalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro proyecto se orienta a atender a todas estas mujeres, independientemente de su país de origen, situación administrativa, orientación sexual, afiliación política. Nosotros atendemos a todas las mujeres sin juzgar, sin juicio.
no estamos a favor ni en contra del ejercicio de la prostitución, no entramos en esas polémicas. Nuestro trabajo es acompañar a las mujeres, acompañar en este proceso de empoderamiento, de toma de conciencia, de reducción de riesgos, de cuidado de su salud. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y lo hacemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva del cuidado a estas mujeres. Ajá. ¿Cuántos años llevas trabajando en Cruz Roja, Dani? En Cruz Roja llevo trabajando 2 años en Y este antes habías proyecto. sido también voluntario, ¿no? Sí, antes fui voluntario en este proyecto casi una década. Una década. Y de estos 12 años que llevas siendo voluntario y trabajando en Cruz Roja, ¿qué es lo que te llevas? Como voluntario y trabajador de la Cruz Roja, lo que me llevo de todo el tiempo que he intervenido con ellas es el ver que detrás de cada mujer hay una historia, una realidad que puede ser cercana, que puedo entender y empatizar y ver que al final no somos tan distintos, que a veces el que ellas se encuentren en esa situación es una cuestión quizás de suerte, de circunstancias ajenas a ellas y que esa ha sido la mejor forma que han encontrado para salir adelante y para funcionar. Y que sin el juicio y creando un vínculo honesto y real, conseguimos que esas mujeres sigan teniéndonos como referentes. ¿Crees que hoy en día sigue habiendo mucho prejuicio para las mujeres que están en esta situación? Sí, el tema del estigma de la prostitución sigue existiendo, aunque a través de medios, como mencionábamos antes, no se ha romantizado y a veces haya un discurso como muy liberador con respecto a esto. Cuando trabajamos con ellas notamos que sentimientos como la vergüenza y la culpa siguen existiendo, no en todos los casos, pero sí en muchos. ¿Me podrías contar, Dani, de estos 12 años, alguna anécdota que recuerdes, algo que te marcó, algo que creas que es necesario contar? Sí, mira, hemos tenido hace poquito una experiencia muy bonita con una de las alumnas en prácticas que ha estado con nosotros en Cruz Roja y que ha vinculado muy bien con las usuarias, creando una adherencia muy chula, en el que mujeres que sí que acudían al servicio más desde la perspectiva sanitaria han terminado explorando otras capacidades, otros miedos, y ahora mismo siguen participando con nosotras en el proyecto y están ya trabajando aspectos como el mindfulness, el tema del crecimiento personal, es decir, han conseguido superar necesidades muy básicas para poder centrarse ahora en su autocuidado, en el crecimiento, y te lo cuento como una experiencia chula porque al final son estas personas que están con nosotros en Cruz Roja, las voluntarias, los voluntarios, los que también consiguen que las usuarias se queden con nosotros y sigan acudiendo y al final vinculen y podamos trabajar estos aspectos un poquito más profundos y para que ellas estén mejor, que al fin y al cabo es el fin del proyecto. Bueno, y Dani, cuéntame, ¿de dónde surge el proyecto? Bueno, este proyecto tiene más de 20 años. En su momento surge para atender a mujeres que ejercían prostitución y además consumían sustancias. Esta realidad fue cambiando y hacia el año 2005-2006, con los cambios sociales, políticos y económicos, en España hubo mucha afluencia de inmigrantes, con lo cual las mujeres que atendían el proyecto fueron cambiando esas necesidades, sus necesidades pasaron a ser también sociales, ¿no? Y a partir de ahí lo que ha hecho Cruz Roja es ir atendiendo esas necesidades que iban surgiendo, ¿no? A nivel administrativo, a nivel de acceso a recursos sanitarios y demás. Sí que es verdad que hoy en día seguimos muy vinculados a la parte sanitaria porque el tema del consumo de sustancias a veces está asociado a estas mujeres. En algunos casos las mujeres que ejercen prostitución lo hacen para cubrir la necesidad de consumir y en otros casos son estas circunstancias tan difíciles las que hacen que consuman para sostener esas circunstancias, ¿no? Como largas jornadas, situaciones muy desagradables que entran en contraposición con lo que luego te pueden vender los medios. Son circunstancias muy difíciles. Vale. Pues muchísimas gracias, Dani. La verdad que ha sido un placer entrevistarte y agradezco mucho testimonios como los tuyos, porque creo que es necesario que en medios quizá también tengamos una visión de las personas que trabajan día a día con estas mujeres. Gracias a vosotros por darnos un espacio y que podamos contar un poco su historia y esperamos que más adelante ellas también puedan tomar la palabra y poner su voz en esto. Gracias a vosotros.
Para terminar el vídeo queremos dejar claro una serie de conceptos para así afianzarlos. Queremos que sepáis que hay 4 modelos legales a la hora de entender la prostitución: el prohibicionista, el reglamentarista, el abolicionista y el legalizador. Por otra parte, tenemos que hablar de que en España no hay una ley que regule la prostitución, pero en cambio sí se penaliza el ejercicio de la prostitución de forma forzada, el proxenetarismo y la trata. Tenemos que tener en cuenta que todas las mujeres que ejercen la prostitución tienen una historia detrás y una realidad que las ha puesto aquí. Algunas lo habrán elegido, otras muchas no. Y eso es lo que tenemos que saber, que detrás de esas mujeres que no han elegido hay una situación de desigualdad social muy grande detrás. No podemos irnos de aquí sin hablar del cliente. El cliente cada vez es más joven. Tenemos en la cabeza un tipo de cliente, se aleja un poco de lo que es la realidad. Podría ser cualquiera de nosotros. Es una persona que está completamente dentro de la sociedad y que goza de todos los privilegios. Y además entiende que la prostitución es simplemente una forma de ocio. Por eso es importante la sensibilización afectivo-sexual y que entendamos que el sexo es una parte de nosotros mismos y no simplemente una moneda de cambio o algo que se regule por la compra y la venta o por la demanda. Esta es la visión de Cruz Roja. Hasta aquí podemos llegar y hasta aquí os podemos contar. Es nuestra visión, pero no la única. Os invitamos a que busquéis, a que investiguéis, a que preguntéis y sobre todo a que escuchéis lo que otras personas tienen que deciros, porque así es como vais a crear vuestro propio discurso y vuestra propia forma de pensar. Hoy nos hemos cruzado con esta realidad y estamos seguros de que vosotros también conocéis a alguien al que le vendría muy bien cruzarse con ella. Por eso os invitamos a que compartáis este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.